Hola, los saluda Guillermo González Navarrete, quien les da la más cordial bienvenida al Noticiero Constitucional. Comenzamos esta edición con nuestros titulares. Histórico. Marianela Ledesma es la primera mujer que presidirá el Tribunal Constitucional. En audiencia pública, Tribunal Constitucional dejó al voto demanda competencial por disolución del Congreso. Sentencia de habeas corpus por caso Keiko Fujimori es definitiva e inamovible. TC declaró infundada demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 3 del artículo 42 de la Ley de Carrera Judicial. Postulantes a la Junta Nacional de Justicia recibieron resultados de pruebas de confianza. Controversias sobre reincorporaciones de personal deben tramitarse en la vía del proceso contencioso administrativo. TC boliviano reconoce derecho a la protesta. El Tribunal Constitucional tiene nueva presidenta. La magistrada Marianela Ledesma Narváez recibió el respaldo mayoritario de sus colegas. Augusto Ferrero Costa fue elegido vicepresidente y Ernesto Blume Fortini, director general del Centro de Estudios Constitucionales. La magistrada Marianela Ledesma Narváez asumirá oficialmente la presidencia del Tribunal Constitucional el viernes 3 de enero de 2020. El presidente del TC en ejercicio, Ernesto Blume Fortini, destacó la elección de Ledesma porque es la primera vez en la historia que una mujer asumirá dicho cargo en la institución. Esto es expresión del impacto del papel de la mujer en el mundo y en el Perú en particular. La política de igualdad que empezó en el siglo XX y que la Organización Nacional de las Naciones Unidas en el consenso global señalado ha considerado fundamental para el siglo XXI y ha puesto fecha 2030 como año de la igualdad de género. La magistrada Ledesma Narváez, quien agradeció el respaldo de sus colegas, es abogada y doctora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es bachiller en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha en España, y tiene estudios e investigaciones en el área del derecho en la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Salamanca en España. Asimismo, es profesora ordinaria de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Igualmente, es docente en las universidades de Lima y Pacífico. Es autora de diversas publicaciones en materia del derecho procesal civil y justicia alterna. Junto a Ledesma, también fueron elegidos los magistrados Augusto Ferrero Costa como vicepresidente y Ernesto Blume Fortini como director general del Centro de Estudios Constitucionales. El Tribunal Constitucional realizó audiencias públicas en Lima y Arequipa. Dejó al voto demanda competencial por disolución del Congreso y ley de la carrera del trabajador judicial. Luego de escuchar los informes orales de los abogados de la parte demandante y demandada, el Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto 29 procesos constitucionales, tras sesionar en audiencia pública en Arequipa. La audiencia se inició con el proceso de inconstitucionalidad promovido por el Poder Ejecutivo en contra de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, Ley número 30.745, expedida por el Congreso de la República. En total, el colegiado dejó al voto 5 procesos de inconstitucionalidad, 8 procesos de amparo, 5 de habeas corpus y 1 habeas data. Durante la audiencia, además de los informes orales, hubo una serie de preguntas de los magistrados. De las 19 causas, 7 corresponden a Arequipa, 3 al Cusco, 3 a Puno, 2 a Lima, 2 a La Libertad, 1 a Moquegua y 1 a Tacna, en tanto que, en Lima, el Pleno sesionó por más de 3 horas para escuchar a las partes en el proceso competencial 6-2019, promovido por el Poder Legislativo contra el Poder Ejecutivo por la disolución del Congreso de la República. Hizo uso de la palabra para informar sobre hechos el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea. Luego, intervinieron los abogados del Congreso y de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y la abogada Beatriz Mejía.
ambos en calidad amicus curiae. La causa quedó al voto. En la audiencia participaron los magistrados Ernesto Blume Fortini, presidente; Manuel Miranda Canales, vicepresidente; Carlos Ramos Núñez; José Luis Ardón de Taboada; Marianela Ledesma Narváez; Eloy Espinosa Saldaña Barrera y Augusto Ferrero Costa. Pedido de aclaración de sentencia que ordenó excarcelar a Keiko Sofía Fujimori Gucci fue declarado improcedente. El Tribunal Constitucional declaró improcedente el pedido de aclaración formulado por el Procurador del Poder Judicial sobre la resolución que determinó la excarcelación de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Gucci. En el auto del TC se precisa que el pedido de aclaración, subsanación y desarrollo de una nueva votación de la sentencia del TC sobre la excarcelación de Keiko Fujimori debe ser desestimado en todos sus extremos. Se recuerda que contra las sentencias del TC no cabe impugnación alguna, sin perjuicio de lo cual el tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. En tal sentido, el pedido de que se deje sin efecto la sentencia y, por consiguiente, de que se efectúe una nueva votación sobre lo resuelto, que en el fondo encierra una impugnación contra una decisión que ha alcanzado la calidad de cosa juzgada, debe ser desestimado en todos sus extremos. En conferencia de prensa, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, consideró que la sentencia que declaró la excarcelación de la favorecida tiene la calidad de cosa juzgada, es definitiva e inamovible y se encuentra ejecutada. Lamento muchísimo que se viertan afirmaciones agraviantes y ofensivas que son lamentables y no se deben dar en un Estado constitucional, sobre todo en un Perú que se acerca al bicentenario y que debe reafirmarse en su democracia y en el Estado constitucional. Tanto el tribunal como sus magistrados merecen el mayor de los respetos. Si alguien no respeta al tribunal, está infringiendo la Constitución y la ley. Pleno del TC ratificó constitucionalidad del inciso 3 del artículo 42 de la Ley de la Carrera Judicial. El Pleno del TC resolvió por mayoría ratificar la constitucionalidad del inciso 3 del artículo 42 de la Ley de la Carrera Judicial, que establece la incompatibilidad por razón de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, por matrimonio y unión de hecho entre el personal administrativo y entre estos y el personal jurisdiccional, pertenecientes al mismo Poder Judicial. El colegiado declaró infundada la demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Puno por considerar que la norma impugnada no afecta el principio de unidad familiar y porque el fin constitucional del dispositivo es evitar los conflictos de interés y de esta forma salvaguardar el correcto funcionamiento de la administración pública en el ámbito del Poder Judicial. Por su parte, en un voto singular, el magistrado Ernesto Blume Fortini opinó por declarar fundada la demanda y, en consecuencia, declarar inconstitucional el artículo 42, inciso 3 de la ley, por contravenir los derechos al trabajo, acceso a la función pública y a la libertad de trabajo, y el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Concurso público para la Junta Nacional de Justicia sigue avanzando. Los postulantes a la Junta Nacional de Justicia, que continúan en carrera, recibieron de forma personal los resultados de las pruebas de confianza a las que fueron sometidos por la Comisión Especial a cargo del concurso público. Con los resultados en mano, los postulantes pueden realizar el descargo o aclaración respectiva. Las pruebas de confianza, que se dividieron en 4 evaluaciones, patrimonial, socioeconómica, psicológica y psicométrica, se desarrollaron entre los días 2 y 6 de diciembre. Los resultados, según las bases del concurso, son inimpugnables y pueden ser invocados o consultados por los miembros de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia en las entrevistas personales.
En la última etapa, los nombres de los candidatos que resulten aptos para ser entrevistados serán publicados el 20 de diciembre y las entrevistas personales con cada uno se harán entre el 26 y el 29 de diciembre. La decisión exige el voto conforme de los 2/3 del número legal de miembros de la comisión especial. Debe estar debidamente motivada y tiene carácter público. Finalmente, los nombres de los postulantes que logren superar el proceso serán publicados en el cuadro de méritos el 30 de diciembre y serán oficialmente electos como miembros de la Junta Nacional de Justicia. Proceso contencioso administrativo. Es una vía célere y eficaz. Por mayoría, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió declarar improcedente una demanda de amparo promovida por un oficial de policía contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional, que decidieron pasarlo a retiro por causal de renovación a finales del 2011. La pretensión del oficial era que se deje sin efecto dicha medida, se disponga su reincorporación en situación de actividad con el grado inmediato superior, coronel, más el pago de costos y costas procesales. Alegaba la vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la igualdad ante la ley, al honor y al principio de publicidad de normas. La razón de la improcedencia de la demanda es que el oficial de policía pertenece al régimen laboral público y su pretensión de que se declare nulo su pase al retiro por renovación de cuadros debe tramitarse en la vía del proceso contencioso administrativo. En otras palabras, sostiene el tribunal, el proceso contencioso administrativo se constituye en una vía célere y eficaz respecto del amparo, donde pueden ser ventiladas las controversias sobre reincorporaciones del personal de la carrera administrativa. Además, dicha vía ordinaria deja abierta la posibilidad de hacer uso, al igual que en el amparo, de las medidas cautelares pertinentes orientadas a suspender los efectos de la decisión administrativa que se considere arbitraria. En la siguiente nota, la asesora jurisdiccional Mosi Marcela Mesa Figueroa nos habla sobre el proceso constitucional de acción popular. Los procesos constitucionales se dividen en dos. Tenemos los procesos constitucionales de la libertad o de tutela de derechos y los procesos orgánicos. El proceso de acción popular se encuentra dentro de este segundo grupo. Es un proceso orgánico que tiene naturaleza abstracta, al igual que un proceso de inconstitucionalidad, cuya finalidad es defender la Constitución frente a infracciones a su jerarquía normativa. Entonces podríamos decir que se trata de un proceso que controla la validez de las normas en nuestro ordenamiento jurídico. Una demanda de acción popular puede presentarse contra normas que tengan rango infralegal, es decir, que se encuentren en un tercer nivel en el ordenamiento jurídico. Aquellas normas pueden ser reglamentos, normas administrativas y resoluciones emanadas no solamente por el Poder Ejecutivo, sino por cualquier órgano público que tenga facultades normativas. Y claro, estas normas deben contravenir la Constitución política, puede ser por el fondo o por la forma, total o parcialmente, directa e indirectamente. Ante estos supuestos es que procede una demanda de acción popular. A diferencia del proceso de inconstitucionalidad, una sentencia que declare fundada la demanda de acción popular puede declarar la nulidad de la norma y tener efectos retroactivos. Eso evidentemente tiene que plasmarse en la sentencia. Esta sentencia va a establecer desde cuándo aplica este efecto retroactivo de la misma. Asimismo, como tiene una autoridad de cosa juzgada, eso significa que tiene efectos generales para todos los poderes públicos desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano o desde el momento en el que se determine la retroactividad de esta sentencia. Nuevamente aquí encontramos una diferencia respecto del proceso de inconstitucionalidad. Aquí existe una legitimidad abierta, pues cualquier ciudadano puede presentar una demanda de acción popular. En el caso de procesos de inconstitucionalidad existen determinadas personas que se encuentran legitimadas para hacerlo, pero aquí de alguna manera encontramos una democratización del control constitucional. En tal sentido, cualquier persona
puede impugnar o cuestionar la constitucionalidad o la legalidad de una norma que cumpla con estos presupuestos que hemos señalado. ¿Y ante quién se presenta? Bueno, se presenta ante el Poder Judicial. Este es el único proceso constitucional que no es de competencia del Tribunal Constitucional. Se presenta en primera instancia ante la sala competente del distrito jurisdiccional o el distrito judicial que corresponde al órgano emisor de la norma. Eso significa que si es que la norma se ha emitido en determinado ámbito regional o local, entonces se debe presentar la demanda ante la sala correspondiente de ese distrito judicial, en tanto que si se tratan de normas con rango general o amplio o nacional, se debe presentar ante la sala correspondiente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y en segunda instancia, presentado un recurso de apelación, esto puede elevarse a la Corte Suprema de Justicia de la República, específicamente la Sala Constitucional y Social de la misma. En caso no se presente un recurso de apelación, esta sentencia puede ser elevada o debe ser elevada en consulta a esta misma sala de la Corte Suprema. Una demanda de acción popular debe tener los siguientes contenidos. Primero, debe determinar ante qué sala se presenta, bajo los supuestos que hemos mencionado. Asimismo, la identificación de la parte demandante. Esto significa nombre, domicilio y, evidentemente, documento nacional de identidad. Asimismo, debe especificarse cuál es el petitorio, es decir, cuál es la norma constitucional o legal que se estaría transgrediendo con esta norma cuestionada o impugnada. En cuarto lugar, tenemos que adjuntar precisamente copia simple de la norma que está siendo objeto de control y la fecha de la publicación para evidenciar evidentemente los temas del plazo de prescripción. Asimismo, establecer el órgano ante el cual se está presentando, digamos, este cuestionamiento, es decir, la entidad demandada con el domicilio de la misma, los fundamentos de la demanda y finalmente la firma de la parte demandante o su representante, acompañado con la firma del abogado. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia reconoció el derecho a la protesta, pero en el caso del sector salud, precisó que la suspensión de los servicios no puede ser indefinida. Además, exhortó al Congreso a aprobar una ley especializada que regule la limitación del derecho a la huelga del sector salud. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, señaló que en vista de la exhortación del tribunal, analizarán y promoverán una norma para regular la protesta, pero siempre en el marco del consenso y no vulnerando otros derechos. La Corte Constitucional de Colombia falló a favor de la ley de páramos, pero con la condición que cuando las autoridades adopten proyectos, deberán consultarlo previamente con las comunidades que los habitan, para evitar la vulneración a sus derechos. La Corte recalcó la importancia sobre la protección a los páramos, pues dijo que la protección del medio ambiente y de la biodiversidad son una prioridad y un interés superior en la Constitución. La demanda contra la ley de páramos fue planteada porque consideraron que se estarían vulnerando los derechos de las comunidades al no ser consultadas previamente sobre cualquier acción en el lugar. La Corte Suprema de Justicia de Filipinas rechazó por unanimidad una petición histórica para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país, donde la población es mayoritariamente católica. Jesús Nicardo Falsis, un abogado homosexual, intentó declarar inconstitucionales los artículos 1 y 2 del Código de Familia, porque ambas disposiciones limitan el matrimonio a una unión entre un hombre y una mujer. Filipinas tiene una población de 107 millones, de los cuales el 80% son católicos romanos. El 67% dice que divorciarse es moralmente inaceptable y el 93% consideran que el aborto es inmoral. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales.
En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Hasta aquí el presente Noticiero Constitucional. Muchas gracias por su preferencia. Hasta la próxima.